están? Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a un nuevo capítulo de Género en Sintonía. Y hoy día estamos también, como siempre, con una excelente invitada, la doctora en Medicina Clínica y Salud Pública de la Universidad de Granada, en España. También máster en Epidemiología Clínica, kinesióloga. También docente del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad de la Frontera. Bárbara Burgos, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar en este espacio que nos reúne con Género en Sintonía y el proyecto Inés de Género. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, muy contenta de verte. Igual, bueno, ya hicimos esta presentación de tu trayectoria académica, ¿no? Pero también está este otro lado, que es el lado más personal, que también en algún momento nosotros queremos conversar sobre lo que significa ser mujer investigadora, ¿no? Eh, Docente, investigadora, donde hay también exigencias dentro del sistema universitario, ¿no? Que según las estadísticas seguimos estando en brecha con respecto a las publicaciones hombres versus mujeres, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza, cómo se trabaja eso en cualquier espacio? Ya es complejo. Sí. Bueno, yo creo que son hartas las cosas que tienen que ir sucediendo para poder ir compatibilizando todas estas actividades. Pero lo primero es tener la motivación, o sea, si tú no tienes ganas de hacer algo, probablemente no va a pasar, ¿ya? Ahora, estar dentro de la academia, de lo que es la universidad, obviamente te exige también que tú te desarrolles en todas esas áreas. O sea, no puedes solamente dedicarte a hacer clases de pregrado, sino que está el posgrado, está la vinculación con el medio, está la investigación, que es una de las cosas que más me gusta. Y que en el fondo, para que todo esto suceda, tienen que haber, obviamente, competencias que uno vaya desarrollando profesionales, pero también tiene que ir todo un background que está en tu casa, que está en tu red de apoyo, que está en tu familia, para que tú puedas lograr compatibilizar todas estas actividades. Ahora, alguien podría preguntarse, porque yo también lo he hecho, al momento de hacer la pregunta. Yo le preguntaría, ¿esto es un investigador hombre? Y yo digo claramente no es tema. Es que estamos en una sociedad donde no... No es tema. Entonces, finalmente, y lo hemos conversado en otros capítulos, como tiene que ver con el cambio cultural, pero también por qué es bueno decirlo, por qué es bueno preguntarlo o más bien contarlo, porque finalmente ahí es donde se van generando las brechas, po. Porque en el fondo creo que si la sociedad finalmente no se acomoda también a esa realidad, donde las mujeres también decidimos ser madres y las que no, bien, pero cuando tú optas por eso también hay un costo. Claro. Y que me imagino que también, así como en otras disciplinas, en la investigación y en la academia se da de la misma manera. Por ejemplo, para hacer un posgrado. Claro. O sea, en mi experiencia personal, fíjate que suena, y lo veo ahora en otras colegas, pero el momento en que yo decidí hacer el doctorado fue el momento, mi hija menor tenía 6 meses. Era una guagua. Entonces, todo el mundo me decía, estás loca, ¿cómo se te ocurre que vas a empezar a hacer un doctorado si tuviste guagua recién? O sea, ¿qué vas a hacer con tu hija? ¿Que la maternidad? Y no se trata que uno no pueda hacer esas cosas, compatibilizarlas. En el fondo, una sabe hasta dónde es capaz de llegar, ¿te fijas? Y yo creo que una de las cosas que nos hace que las mujeres, en distintos ámbitos, no solo en el ámbito de la universidad o de la investigación, tengamos esas miradas que son tan singulares, es que justamente tenemos esa motivación intrínseca que nos da el hecho de ser madres también, ¿te fijas? Entonces, yo creo que el hecho de haber tenido una hija, o sea, mi segunda hija en ese momento, fue como un input en ese momento de mi vida, que fue como, oye, pero estoy haciendo esto, me siento plana, siento que sigo haciendo lo mismo, voy a volver a trabajar después de mi postnatal, a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de irme, necesito algo para refrescar, un refresh para poder hacer otras cosas y para poder aportar desde otras formas, porque en el fondo también una se siente que necesita tener más competencia para poder hacer esas cosas.
Entonces yo creo que al final se transforma en algo súper potente. Y yo ahora lo estoy viendo en una colega. Tengo una colega que igual tuvo un guagua hace un año y ahora se le ocurrió entrar a un doctorado. Lo mismo, todo el mundo la cuestiona. Porque tú este doctorado lo hiciste en España. O sea, Sí, tuviste tuve que viajar. viajar, sí, tuve que viajar. De hecho, el primer viaje que hice, lo hice con la Rosario, cumplió un año allá. Su primer año lo cumplió allá. Pero al final te das cuenta de que son cosas, son sacrificios. De repente como que el resto lo ve como un sacrificio. Pero yo cuando miro hacia atrás, yo digo, mis hijas han tenido experiencias que otros niños a su edad no han tenido. ¿Te fijas? Han viajado, han ido a otro país, han visto otra universidad, han visto a su mamá salir de otra universidad. Mi hija mayor ahora me dice, para ella es como normal, me dice, oye mamá, yo cuando salga me quiero ir a estudiar a Londres. Y no es que sea de sobrar o de pasar, ¿te fijas? Sino es porque ella ve que es algo que es posible de realizar. Y yo lo encuentro súper bonito eso, de que uno también pueda entregarle eso a quien tienes ahí, ¿te fijas? O sea, finalmente tú lo ves más que como alguien que puede decir, ay, pero qué locura, así como irse con una guagua y no sé qué. Yo lo veo como un acto de total valentía, mi opinión. Sí, O sea, exacto. además, también eso, porque yo igual tengo 2 hijas, mujeres. Por lo tanto, como que todo el rato uno de alguna manera está pensando qué legado, qué le dejo yo de este Exacto. aprendizaje o de esta experiencia a ellas. Y que ellas vean que son capaces de hacerlo por sí mismas, que no necesitan estar con una pareja o tener a alguien que, esta figura masculina en el fondo, que las lleve, porque por sí sola pueden hacerlo. Hacerlo. Y fíjate, yo tengo un esposo maravilloso, me apaña en todas, pero hay mujeres que también lo hacen sin un marido al lado. Y a lo que voy es que no se trata de eso, ¿te fijas? Sino que se trata de una misma. También de esta, yo creo que es mucho más común de lo que uno piensa, pero de esta competencia interna. Y cuando dicen, no, es que las mujeres nos hacen competir entre nosotras, bueno, hay espacios donde eso ocurre y en todo, o sea, debe pasar en las universidades, en la empresa, en los servicios, en distintas profesiones. Pero yo siento que también mucho de esto, de estas decisiones, pasa como por cómo yo me desafío a mí Sí, misma no, finalmente, claramente, ¿no? claramente. No, yo creo que va más por ahí, de hecho. Y ya también yo creo que va en el tema del nivel de la madurez que tú también tengas, porque obviamente esta decisión a los 40 años es distinto cuando tú tienes 20 o tienes 30, porque obviamente tienes otras metas, otras cosas en la cabeza, quieres hacer otras cosas. Pero ya cuando tienes una madurez, ya eres más adulta, ya estás formando familia, tus proyectos son distintos. Yo creo que va mucho también en que más que proyectarte o tú ser el protagonista de algo, que en el fondo terminas siéndolo, pero es porque quieres entregar, como tú dices, quieres dejar un legado. Y en este caso el legado lo quieres dejar en tus hijos. Y qué lindo debe ser eso también para tus hijas y la mayor, como decías tú, de repente ver a su mamá saliendo de otra universidad. O sea, como que en el fondo decir, mi mamá no puede. Sí, o sea, yo no me di cuenta Ella hasta que ella me lo te lo dijo, dijo. porque yo en realidad nunca lo vi de esa Mm, manera. Qué Y ahí me hermoso di cuenta, fue súper bonito. Sí. que la inspiras. Eres una mamá que también la está inspirando. Bárbara, bueno, también tú estás trabajando en uno de los proyectos, no sé si ese proyecto ya se ejecutó, que es el efecto de la terapia manual en la salud oral y movilidad del cuarto superior en supervivientes de cáncer de cabeza y cuello. Cuéntanos un poquito, porque el texto, claramente el título es largo, pero ¿cómo entendemos, cómo lo podrías describir en simple para que todos quienes nos escuchan y todas las que nos escuchan hoy día entiendan de qué se trata y cuál es el impacto de un proyecto de estas características? Bueno, primero que todo, como para hacer una introducción, yo ya hace bastantes años, yo diría como del año 2007, que me dedico al área de la kinesiología oncológica, que es un área que en realidad en Chile está ahora mucho más desarrollada, pero que en ese entonces, año 2007, no había casi nadie, te fijaron muy poco. Y lo primero fue dedicarme al tema de cáncer de mama, y después con mi línea de trabajo de la tesis doctoral llegué a cabeza y cuello, que ni yo sabía, la verdad, lo que le pasaba a estos pacientes, y ahí lo aprendí, lo empecé a estudiar. Y en el fondo, ¿qué sucede? En general, todos los pacientes que han tenido cáncer y que pasan por tratamientos oncológicos, llámele cirugía, quimioterapia, radioterapia, quedan con secuelas. Pero las secuelas no son por la enfermedad, son por los tratamientos.
¿te fijas? Entonces, lo que sucede en el fondo, desde el punto de vista médico, el paciente le gana el cáncer. No hay cáncer, sus exámenes están bien, pasan etapas de supervivencia donde solo se controlan, pero ¿cómo es esa supervivencia? Cuando una persona que antes de tener cáncer podía comer bien, podía hablar bien, podía realizar sus actividades bien, podía trabajar, y resulta que después por los tratamientos ya no puede hacer nada de eso. Entonces, en este caso en particular, estos pacientes que tienen este tipo de cáncer tienen algunos efectos colaterales que son, por ejemplo, la pérdida de la apertura bucal. Entonces, por eso yo hablo de salud oral. Entonces, ¿qué pasa? Son pacientes que tienen por la radioterapia o la cirugía, no pueden abrir bien la boca, tienen caries, tienen lo que se llama osteoradionecrosis, empiezan a como a morir los tejidos, entre comillas, se fibrosan los tejidos, entonces es como tú los tocas y es como algo duro, así, una tabla dura. Se les caen los Y eso dientes. se puede ir recuperando esa movilidad Exacto. con tratamientos de Lo que queremos ver rehabilitación. es que lo que queremos ver en el fondo, porque hasta la hora lo que se ha visto son utilizar algunos dispositivos que ayudan a abrir más la boca, hacer algunos ejercicios que ayudan a elongar un poco la musculatura. Entonces lo que yo quiero ver es si la terapia manual, en este caso que es algo que los kinesiólogos manejamos diariamente, es más efectiva o es mejor que lo que se está usando actualmente para este caso la salud oral y recuperar también la movilidad del cuello, del hombro, de todo el cuarto superior que se llama. El proyecto en el cual que se está ejecutando, que están ejecutando también, ella con, me imagino, con Un equipo de otros colegas. colaboradores, somos puras mujeres, Un un equipo de interesante también. mujeres. Puede mejorar la calidad de vida, eso esperan de pacientes que hayan tenido cáncer de cuello y cabeza. Y estaba leyendo también que al menos entre 400 y 500 personas en Chile fallecen al año y, por este tipo de cáncer, y más de 500.000 son diagnosticadas. Y que tendrían incluso un buen diagnóstico, digamos, Mientras más mientras más temprano. rápido, más temprano sea encontrado, digamos. Eh, y que afecta incluso más a hombres que mujeres. Eso también lo han podido, Sí. eso también está evidenciado en estudios. Sí, en realidad hay dos factores que son decidores. Digamos que hasta hace 5 o 10 años atrás, la mayoría de las personas que tenían este tipo de cáncer estaban relacionados con el hábito tabáquico y el alcohol, ¿ya? Pero en los últimos años ha salido el papiloma como una de las causas asociadas también a cánceres de cabeza y cuello, porque en el fondo, si hablamos de cánceres de cabeza y cuello, estamos hablando de faringe, laringe, Ajá. lengua, cavidad oral, te fijas, nariz, toda esa zona. Y ahora últimamente lo que ha salido justamente de que hay personas que son cada vez más jóvenes además, porque antes eran mayores, ya era un cáncer que le da a las personas más viejas. Ahora le da a personas más jóvenes, hombres, ¿ya? Y que está asociado a la presencia de virus papiloma humano. Ahora tú dirás por qué, y es por la práctica del sexo oral. Entonces, por eso es que se da ahora cuando se hace los estudios epidemiológicos, se ha observado que tiene una mayor prevalencia en varones. Ahora también por eso es tan importante, aprovecho de mencionarlo, la incorporación de la vacunación de virus papiloma, pero estamos hablando que esa vacunación se hace en una población que son niños, Ujú. ¿ya? Entonces vamos a ver los efectos obviamente en muchos años Muchas más. más, en otras generaciones, no en la generación que ahora es adulta. ¿Te fijas? Y ahí, o sea, lo interesante sí es primero que se mejora la calidad de vida. Claro, O sea, no, y a través de estos tratamientos. Dos, que sí se podría prevenir. prevenir, Y ahí, por ejemplo, ¿qué es importante? La prevención a través de cambios de conducta, como un poco lo que decías tú también, estilo de vida, estilos sí. de vida, o, no sé, alimentación. Está asociado, como te decía, principalmente al tema de estilo de vida, de consumo de alcohol y hábito tabáquico, principalmente. O sea, la mayoría de los cánceres está asociado a eso además, o de las enfermedades crónicas no transmisibles en general, ¿ya? Ahora, si eliminamos esos dos factores, claro que una alimentación mucho más sana, que sea equilibrada, está asociado también a menor prevalencia de cáncer. ¿Hay factores ¿Ya? genéticos también o no? No, En no, este tipo de no, cáncer no no es necesariamente. no es como en mama, por ejemplo. No.
es más asociado a estilo de vida. Y ya que tocaste el tema del trabajo que has tenido también en temas de cáncer de mama, que Ujú. evidentemente es uno de los cánceres que más afecta y también en Sí, mortalidad a las mujeres en sí. Chile, ¿no? En el mundo, pero en Chile particularmente. ¿Qué tan importante es esa etapa post, ¿no? Tú trabajas con pacientes, con estas mujeres que han pasado muchas veces por cirugías, ¿no? Por La la mastectomía. mastectomía, a veces doble. em, ¿Qué tan importante es la red de apoyo y también de generar una buena red médica y también, no solo psicológica, también en el caso tuyo, kinesiológica? Claro, mira, la verdad es que la experiencia con cáncer de mama, yo no he dejado de lado a mis pacientes de mama, ya, pero es que es todo un mundo, ¿te fijas? Porque resulta que tú te encuentras con, bueno, hablemos primero de que las pacientes de cáncer de mama, ahora el cáncer de mama, gracias a las estrategias que hay de detección temprana, gracias a eso, se consigue ver o se detectan en etapas primarias y obviamente eso hace que la sobrevida haya aumentado, o sea, la mortalidad está en baja y la sobrevida ha ido aumentando. Y eso es algo súper importante a considerar, porque eso quiere decir que hay que hacerse cargo de esas personas que no están muriendo, pero cómo están quedando. Exacto. Volvemos a lo que te hablaba yo al comienzo. Entonces, es ahí el tema en mama que, claro, tienes una persona que es sometida a una mastectomía, que después de la mastectomía tiene una quimio, que se le cae el pelo, vomita, baja de peso. Si entre medio, si además se le hizo una radioterapia, se le fibrosa la piel, se le quema la piel, o sea, hablemos calidad de vida Mm, así para Pésimo. abajo, pésimo. Y donde generalmente, o hasta ahora, había un acompañamiento, porque el cáncer de mama es GES, por un acompañamiento, digamos, más desde el punto de vista médico, desde el diagnóstico y el tratamiento médico, pero no de la rehabilitación. Pero ahora tenemos el Plan Nacional de Ujú. Cáncer, ¿ya? Y que ese plan nacional viene con todo y la idea es que ahora cuando se empiece a ejecutar y que queremos que ojalá empiece pronto porque se ha demorado mucho, es justamente que empiece a otorgar todo ese apoyo de un equipo multidisciplinario. Ya, ahora la rehabilitación uno cree que siempre viene después, cuando ya están los problemas. La idea es que la rehabilitación empiece antes. Ah, ya, O sea, eso en está la interesante. preparación, Eso en está la interesante porque uno preparación. tiene el concepto pensando siempre como que esa es la etapa final, Claro, ¿no? es que ese es el concepto antiguo que había de rehabilitación, pero en realidad ahora existe lo que se llama la prehabilitación y que esa es otra arista de lo que es kinesiología que es súper interesante y hay hartos estudios extranjeros que hablan acerca de prehabilitar, o sea, preparar a este paciente con cáncer para que enfrente los tratamientos oncológicos y así disminuir los efectos secundarios. ¿Te fijas estas secuelas? Mm. Esa es otra línea que igual es súper. Y ahí en el fondo, ¿cuándo es importante en este proceso empezar con esta O sea, prehabilitación? lo ideal es que la prehabilitación empiece del momento que está el diagnóstico. Sí. De hecho, por ejemplo, hay una colega aquí que trabaja en el hospital, mujer también, que ella trabaja la prehabilitación en los pacientes de cáncer colorectal y ha tenido resultados, pero súper buenos. Resultados en que, por Ujú. ejemplo, o sea, resultados que son importantes para la salud pública, disminuir los días cama poscirugía, por ejemplo, a la mitad. Entonces ahí te demuestra que es una estrategia que es Qué efectiva. efectiva. Y la calidad de vida también de esos pacientes, Sí, o sea, claramente después de un cáncer o sea, va a mejorar sin duda, porque además hay un tema no solo físico, de ánimo, de claro, ahora, psicológico. cuál es el tema que nos encontramos igual? Es que estamos en una sociedad donde la actividad física no está en nuestro diario vivir. Yo lo veo ahora, por ejemplo, en los chicos de la U. Los chicos de la U, en general, lo menos los estudiantes de kine, la mayoría va al gimnasio, se cuida, Sí, es como que son bien autocuidados. Pero al menos en mi generación es súper difícil encontrar que la actividad física esté dentro de de la tu vida rutina. diaria, de tu Mm. rutina diaria. Como que nos cuesta un montón. Y aquí estás hablando de autocuidado para ir ya terminando, pero no quiero dejar de también mostrar el lado, porque además lo que tú haces sin duda es un tremendo aporte,
pero el lado humano de nuestras invitadas. Y yo supe que a ti, aparte obviamente tú ya contaste, eres mamá de 2 niñas, te gustan las manualidades, tejer, cocinar y hacer deporte. ¿Qué tan importantes son esas actividades para ti considerando el autocuidado? Que tan poco nos damos el tiempo para eso. Es que son esenciales. O sea, yo creo que uno siempre tiene que buscar por dónde fluir, por dónde botar a lo mejor eso que estáis todo el día. Por ejemplo, yo estoy todo el día en el computador. A ti te pasa igual. Todo el día en el computador. Termináis sentada así. Como y todo Sí, doblado. ay, Cuando en toda un momento doblada. como que uno se tiene que Entonces, recomponer completa. Claro, no, o sea, ahora, por ejemplo, para mí hacer ejercicio es algo primordial, pero no es por un tema de que quiero vanidad. estar flaca, ¿te fijas? Es por un tema de estar bien, de cabeza y de sentirme bien, de pensar también de que quiero durar hartos años en esta vida. No quiero estar a los 60 llena de enfermedades, ¿te fijas? Entonces, tengo súper claro que hacer ejercicio me va a ayudar a tener una mejor, ser una adulta mayor activa, ¿te fijas? Eso por un lado. Y mis manualidades me encantan, siempre me han gustado de chica hacer esas cosas. No era muy buena para la técnica manual, pero con el Algo tiempo pasó. lo he ido puliendo, Claro. lo he ido puliendo. Y la verdad es que ahora en la era de YouTube y del Doméstica y todas esas aplicaciones es casi imposible no aprender a hacer algo Algo por lo menos. si es que quieres hacerlo, ¿te Sí. fijas? No, sí, increíble, porque de repente uno también se va cerrando, ¿ah? Como que la pega, y finalmente uno dice, no, yo igual decía lo mismo, no, yo soy mala para esto, jamás, no, tú jamás me vas a ver haciendo esto. Y a los 40 años, plena pandemia, me vi reaprendiendo a lo que mi mamá alguna vez me enseñó, que era tejer. Claro. Y ahora es mi terapia, debo reconocer, es la terapia que yo tengo para desconectarme un poco, es tejer. Pero te das cuenta que es súper importante tener esos espacios, o sea, uno en la casa y yo de repente ya, las niñas saben que yo cuando agarro mi tejido, o sea, pueden estar al lado mío, pueden estar súper bien, pero yo estoy contando puntos, así que no me pueden interrumpir. Espera, estoy haciendo... Después de esto te hago el pancito que después viene, claro. Después de esto subamos 2 más 2 para el colegio. Sí, ¿no? Y lo bueno es que después te ven y quieren aprender también. Sí, eso pasa. Entonces uno no pierde en el fondo esto de ser mujeres como empoderadas y estar ahí en la pega y haciendo esto y lo otro. No te quita tampoco que tú tienes tu otro lado femenino o como se llame, desarrollado, que lo quieras desarrollar o que quieras estar en tu casa. Exacto. Porque de repente como que dicen, no, a ella le gusta estar afuera, le gusta salir, le gusta viajar, como que no quiere estar en la casa. Si no es eso, sí, igual a mí me gusta estar en mi casa, igual me gusta cocinar, hacer un pie, un kuchen. Pero ahí hay otro tema, pero nos va a faltar tiempo, que tiene que ver cómo también la gente espera que tú te comportes. Es que te empiezan como que te Claro. hacen, te encasillan y no te pueden encasillar. Ese Somos, es el tema. somos complejas, pero también tenemos tantas caras en nuestro día a día, y que imagínate si no las tuviéramos, no podríamos hacer todas las cosas que Claro. tenemos que hacer y pensar todo lo que tenemos El que multitask. hacer. El le digo yo, multitask. sí. Bueno, Bárbara, de verdad 1.000.000 de gracias por la conversación, por el aporte también, y porque yo creo que aquí, dentro de las cosas que uno busca en estos espacios, hablar de distintos temas con que a lo mejor mujeres que nos escuchan se sientan identificadas, pero también qué rico reconocer que, por ejemplo, me quedo con la parte donde tú cuentas que tu hija te dijo lo importante y lo inspiradora que eras para ella. Y yo creo que si eso ocurre en tu hija, a lo mejor muchas otras también están siendo de inspiradoras para otras niñas y jóvenes, que esa también es la idea de este espacio. Así que muchas gracias, éxito en De todo. nada. A ti también. Igual. Nos vemos, y para ustedes también un abrazo grande. Nos vemos en un próximo capítulo de Género en Sintonía. Que estén bien. Chau, chau.